acá con nosotros, pero voy a hablar en portugués, despacio, para que todos compreendam. O nosso seminário, esse evento que a gente faz quinzenalmente, a cada 2 semanas, ele, em geral, traz especialistas de políticas públicas de diversas áreas, e desde que nós começamos ao período de pandemias, então nós estamos fazendo o seminário, realizando o seminário por meio do Zoom, né? E sempre trazendo especialistas em políticas públicas e para discutir a questão das políticas públicas diante da pandemia. E hoje é um prazer muito grande ter aqui conosco pesquisadores de outros países, né? A Alicia Stockner, o professor Alberto Majol e o professor Bernardo Horta, que é brasileiro, professor da Universidade Federal de Pelotas. Eu vou apresentá-los de forma mais clara, mais expressiva agora, né? A professora Alicia Inês Stockner, ela é psicóloga com diploma em saúde pública, é doutora honoris causa da Universidade Autônoma de Entre Rios, professora titular de saúde pública e saúde mental da Faculdade de Psicologia da renomada Universidade de Buenos Aires, e professora do doutorado internacional e do mestrado em saúde mental comunitária da Universidade Nacional de Lanús. E é também ex-presidente da International Association of Health Policies. Tá? Muito bem-vinda, professora. Bem-vinda. O professor Alberto Majol, por sua vez, tem 43 anos, é sociólogo e tem mestrado e doutorado na área de ciência política e sociologia. Ele é um intelectual público, né? É bastante reconhecido no Chile, é um dos mais lidos na história da sociologia chilena, e é vice-decano de docência da Faculdade de Administração e Economia da Universidade de Santiago do Chile. Ele também é escritor e maestro de ópera, né? E tem participado de algumas óperas no Teatro da Ópera Nacional do Chile. Seus livros mais influentes são El Derrumbe del Modelo, de 2012, Autópsia de que se murió la élite, de 2015, e Big Bang, Estallido Social, de 2019. E foi candidato à presidência nas primárias do Frente Amplo, né, de 2017. O professor Bernardo Horta, por sua vez, ele possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em epidemiologia pela mesma universidade, né, e doutorado em epidemiologia pela McGill University, no Canadá. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal de Pelotas e bolsista de produtividade e pesquisa do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? O CNPq. E coordenador da área de saúde coletiva, da CAPES. Tá? Esses são, então, os currículos bastante expressivos dos nossos convidados. E, a partir de agora, então, eu passo a palavra para a professora Liliana, que também gostaria muito de agradecer, que é a nossa professora visitante sênior aqui no programa de Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, e agradecê-la principalmente porque partiu dela a iniciativa de convidar os nossos 3 aqui palestrantes, e uma iniciativa muito interessante, fortalecendo essa nossa colaboração com intelectuais de outras áreas do Brasil, outras cidades e também dos nossos países vizinhos aqui, nossos países latino-americanos. Muito obrigado, Liliana, pela ideia, pela iniciativa, e eu passo a palavra a você. Obrigada a você, Francisco, Mariana, Alex, por toda a ajuda para organizar, além de, obviamente, a Maria Teresa, que é a diretora do programa, e a vice-diretora Ana Célia Castro, que as duas têm sido muito ativas nisso também. Bem-vindos e bem-vindo.
e bem-vindos a todos os que estão participando aqui. Eu vou só dizer uma coisa pequena, que eu sou professora visitante estrangeira, que eu adoro o PPG, já esteve aqui antes, e o meu assunto de pesquisa é outro. Eu trabalho com ciência, mas está indiretamente relacionado. Eu trabalho com ciência, tecnologia e sociedade. Ou seja, que está muito a ver com o que vai ser apresentado hoje, além de que eu não sei muito do corona, e o meu assunto de pesquisa é a medicina regenerativa, na realidade, é outra coisa. Mas quando eu pensei neste seminário, porque eu achei que no Brasil se precisava muito discutir as estratégias seguidas por outros países, porque no Brasil, a meu ver, se discute bastante, eu digo assim, nos meios de comunicação, a Europa, os Estados Unidos, pero se discute menos a América Latina. Então, achei que é bem importante que as pessoas aqui, com a pandemia nossa aqui em Brasil, que está tão alta, saber como vão resolvendo os outros países essa mesma questão. E por isso que eu convidei. Então, eu pedi aos 3 participantes que trabalham em áreas completamente diferentes que eles façam uma ponte entre o corona, a estratégia, os números, a estratégia nacional, a política pública nacional, as repercussões sociais, mas, sobretudo, em relação aos assuntos que eles são especialistas. Então, vocês vão ver diferentes tipos de aproximações aqui, porque não é o assunto que junta a gente, o assunto de base, é o corona que junta a gente, mas os assuntos de base são diferentes de cada profissão. Eu acho que a riqueza do seminário vai ser também essa. Então, primeiro, a gente combinou que vai estar Alberto falando, depois Alicia e depois Bernardo. Pensando que Alberto vai dar uma mais geral, Alicia mais específico a saúde mental e Bernardo a pesquisa epidemiológica super importante que eles estão fazendo com os números reais do corona no Brasil. Então, Alberto, muito bien, ahora voy a hablar español. Muy bienvenido. Yo lo sigo a Alberto por televisión en Chile hace mucho. Era mi vecino, pero me daba vergüenza ir a buscarlo porque era muy conocido. Y es un excelente académico y militante. Eso es importante también, porque con lo que pasó, o que agora vou falar português, com o que passou ontem no Brasil, ele vai estar fazendo uma ponte do corona com o movimento social no Chile. Eu acho que para a gente, o que aconteceu ontem sobre a democracia nas ruas brasileiras, isso é importante também. É uma sincronicidade. Me parece uma sincronicidade, ¿entendés, Alberto? Creo que a la gente le va a interesar mucho esa relación que vas a hacer. Después voy a hablar de los demás, así que te dejo el micrófono. Vale. Y yo le pedí a Alberto, eu pedi para Alberto que fale devagar y con la cabeza frente a cámara, para todos poder entender. Si vocês não entendem, por favor, me mandan algo no chat y eu tento con meu portuñol traducir, ¿tá? Bueno, el desafío es interesante, plantearse la pregunta sobre el coronavirus en Chile hoy día. Es indispensable plantearla en la lógica de lo que llamamos las 3 olas. Venimos de un estallido social en octubre del 2019, de gran magnitud histórico en Chile, inusual en el mundo en tamaño. Luego tenemos la llegada en marzo del virus corona, y la recesión económica que ya está sobre nosotros. Son 3 elementos que en términos sociológicos son disruptores de las sociedades, del orden social y fundamentalmente del orden político. Entonces esta primera ola dejó a la Presidenta de la República con solo un 6% de aprobación, de acuerdo a la principal encuesta del país. Incluso aparecieron señales, el mismo día que llega el coronavirus a Chile, las señales que se estaba recibiendo desde el Palacio de la Moneda era que el presidente ya no gozaba del apoyo del sistema político para continuar incluso en el cargo, cosa muy inusual en Chile, donde todos nuestros presidentes, después del golpe del 73, incluso la dictadura, terminaron sus plazos en los tiempos reglamentados institucionalmente. Por tanto, la administración del poder estaba fallando groseramente.
La segunda ola es el coronavirus, y la tesis del gobierno fue, literalmente, esto lo cito textual, congelar el estallido social a partir del coronavirus. Es decir, las calles estaban llenas, esto obligaba a que las calles estuvieran vacías, hay todavía toque de queda nocturno, y por tanto había un control policial y militar de las ciudades, fundamentalmente de las ciudades con más estallido social. De hecho, las comunas que han estado con más cuarentena no han sido las que tienen más contagiados, sino que las que tienen más movilización social. Esta es la foto que se tomó Sebastián Piñera cuando pudo por primera vez, después de muchos meses, pararse en lo que se denomina en Chile la Plaza Italia, que es el lugar de las concentraciones y manifestaciones. Y esto generó mucha polémica porque se consideró un acto hostil de su parte contra los manifestantes. La tercera ola es el ingreso a la recesión económica. En Chile ya las encuestas de empleo en marzo demostraron que ya Santiago estaba llegando a 15%, que es muy alto para los estándares de Chile en los últimos años. Y hoy día se entregó datos muy, muy desalentadores sobre el crecimiento económico o el decrecimiento económico muy, muy elevado del mes de abril. Ahora, frente al coronavirus, la situación de Chile es muy paradojal y esto es muy interesante. Chile está entre los países con más altas tasas de contagio en el mundo. Y de hecho el ministro ha señalado la semana pasada que las proyecciones con las que él se había, cito textual, seducido al principio de la pandemia se han derrumbado como, cito textual nuevamente, un castillo de naipes. Por otro lado, está entre los países con menor mortalidad por cada millón de habitantes y por tanto entre los más eficientes de conseguir menos muertes como porcentaje de cada contagiado. Bueno, esto es bien, bien interesante. La verdad es que podemos concluir, no voy a entrar en todos los detalles para concluir esto porque tenemos que ser relativamente breves, pero Chile es un país que ha tenido un nivel de testeo que no es muy elevado. Es cierto que supera a gran parte de América Latina, pero hay muchos de esos países, como el caso de Argentina, que han tomado medidas muy, muy radicales en términos de la cuarentena y por tanto el diagnóstico en Chile era más relevante que en otros lugares. El punto de fondo no es la cantidad de testeos, sino las fechas. Si nos fijamos, cuando el gobierno denomina estado de catástrofe, literalmente un día después que se hablaba de la caída del gobierno, es el 18 de marzo, y todavía no habían mediciones oficiales ninguna. Aquí vemos en el cuadro, al final, el área de los test, y vemos que recién el 24 de marzo se hizo la primera ronda oficial de test por todo el país. Habían test que se habían hecho porque personas los pagaban, pero no test organizadamente sistematizados por el ministerio. Y las cuarentenas comienzan incluso con solo 2 días de testeo previos. O sea, no hay ningún diagnóstico cuando se inician las cuarentenas. Este inicio de la sequía generó un efecto evidente. Chile tuvo un aumento exponencial en el mes de marzo de los contagios, y el gobierno, aun cuando no sabía de esto en realidad, durante todo el mes de abril señaló que ya estábamos prácticamente llegando al punto más alto, al punto peak, y se vanagloriaban en el mes de mayo, hace un par de semanas, que toda persona que necesita atención de salud, cama crítica, respirador mecánico, lo va a tener, y eso no lo pueden decir ninguna de las grandes potencias del mundo. O sea, volvió a reiterar esta idea de que estábamos mucho mejor que los países incluso desarrollados, pero en Chile el mes de mayo fue catastrófico y termina con el gobierno muy complicado por datos abrumadoramente elevados, donde se concentraron más del 80% de todos los contagios y más del 70% casi el 80% de todas las muertes. Aquí vemos el listado que les contaba, los países que tienen más infectados por COVID-19 por cada millón de habitantes,
Qatar, España, Singapur, Estados Unidos, Bélgica, Chile en el 6º lugar. Uno puede pensar que hay muchos factores, ¿no?, entre las condiciones urbanas, las políticas públicas, en fin, pero son países que uno podría decir que las autoridades han tenido problemas para lograr generar una condición de precaución, de evitar los contagios. Entonces, la estrategia preventiva de Chile no está entre las exitosas. Pero es interesante, el siguiente cuadro dice lo contrario desde el punto de vista de las muertes. Chile está en el 6º lugar si uno calcula un muerto por cada X cantidad de contagiados. Es muy eficiente en ese sentido. Chile tiene un muerto por cada 96 contagiados. Esta combinación es curiosa. Y yo hice un ejercicio que fue tomar a todos estos países que son eficientes, entre comillas, en la cantidad de muertos, y me doy cuenta de que casi todos ellos, salvo Chile, no son lo que se cataloga como democracias plenas. Casi todos son regímenes autoritarios, algunos son híbridos, la mayor parte de los que no son autoritarios son híbridos, que significa que son casi autoritarios, para decirlo claramente. Luego está la democracia imperfecta de la India, y la única democracia plena, que además entró a esta categoría hace muy poco tiempo, es el caso de Chile. Entonces, esto da para pensar en términos políticos, que es a lo que me aboco, por supuesto, en una situación como esta, más allá de las políticas públicas, que sería aventurado entrar en detalles en este instante, pero estamos hablando de que los países menos eficientes en contagio, Qatar, Singapur, Chile, Bielorrusia, 4 de esos países, de esos 10 países, se repiten en los más eficientes en lograr menor cantidad de muertes. Entonces, esto es por lo menos curioso, ¿ya? Y esto puede significar, y si a alguien se le ocurre otra cosa que pueda significar, encantado, pero a mi juicio puede significar solo 2 cosas. Una tesis que algunos la han sostenido, que los países más autoritarios han sido o son más eficientes en sus sistemas de salud a la hora de salvar vidas, aunque no a la hora de prevenir, ya sea por las medidas más radicales, por lo que sea, o que los países autoritarios controlan los datos sobre la cantidad de muertos por COVID-19. Esas son las 2 posibilidades que se me ocurren para que es posible que exista alguna razón epidemiológica para que esta combinación de factores exista. No lo sé. Pero evidentemente estos datos abren la puerta a una mirada. Ahora, como les decía, durante el primer periodo de tiempo, durante unos largos 60 días más o menos, efectivamente el virus fue capaz de congelar el estallido social. Sin embargo, en las últimas semanas eso se desplomó para el gobierno, y hay un retorno de la conflictividad, incluyendo manifestaciones durante las cuarentenas y en comunas que están en cuarentena, e incluso en las noches cuando hay estado de sitio, cuando hay toque de queda. Por tanto, la situación es bastante sorprendente, como está pasando en otras partes del mundo, con estallidos sociales en medio de la pandemia, que obviamente son muy desaconsejables desde el punto de vista del manejo de la pandemia. Y luego nos encontramos con la situación que empieza a urgir económicamente, que es la fragilidad de las clases medias. Recordemos que las clases medias chilenas han evolucionado positivamente en los últimos años, pero con mucha precariedad, en el sentido de que la fragilidad de su posición es muy elevada, y cualquier situación las vuelve a aproximar a las condiciones de pobreza, considerando que además es un país bastante caro. Eso es muy complejo, y donde casi todo está privatizado, por lo tanto hay que pagar muchos más servicios que en muchas otras partes. Bueno, esto ha generado problemas sociales, y esto, además, viniendo después del estallido social, que es un estallido fundamentalmente por desigualdad, viene a coronar literalmente un gran problema, y es que se juntan el problema de la desigualdad histórico de las últimas décadas con el problema de la pobreza, que se suponía superado en Chile, y estamos en una situación muy compleja.
el Banco Central ha invertido el equivalente a la mitad del presupuesto de Chile en controlar el aumento del dólar, en controlar el valor de la divisa, del peso chileno. Y ha solicitado una línea de crédito de igual tamaño a lo gastado para enfrentar los efectos en tipo de cambio con el dólar en las próximas semanas. O sea, nos vamos a gastar probablemente, no gastar, porque eso, pero parte de ese dinero se va perdiendo, en cambio de monedas, un equivalente al presupuesto de la nación. Hoy el IMASEC, el crecimiento del mes de abril es menos 14%, y ya estamos entonces en una situación que Chile no conocía desde la enorme crisis del año 1982. Bueno, ¿por qué todo esto? Esto además hay que considerarlo que está en el marco de dos grandes procesos de movilización y protesta social, 2011 y 2019, que tienen que son en realidad procesos, 2010 a 2013 y 2018 a 2020, hasta donde vemos, donde hay más de casi alrededor de 30 países en cada uno de estos ciclos que estuvieron en grandes movilizaciones sociales y se consideran las más fuertes desde el año 89 y antes desde el 68. Y por tanto, esto es en el marco de un proceso de malestar social que hoy día vemos con mucha claridad que se manifiesta en Estados Unidos, ya en Brasil, y aparentemente con ampliación a otros lugares del mundo. Bueno, eso es lo que quería contarles. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Están me ouvindo o no? Sí, sí, sí. No encuentro cómo compartir la pantalla. Mejor dicho, no encuentro cómo buscar mi documento. Lo tengo que tener abierto. Alicia, tienes que escoger la tela, la janela. Listo. Ahí está. Alicia, quería decir algo sobre vos. Alicia sí. Es una persona que además de toda su trayectoria académica muy larga y de acción social también, tiene una relación muy estrecha con las políticas actuales en Argentina, en el corona, y además quiero decir una cosa que no se dijo en el currículum, que ella está muy volcada a la lucha en favor de las mujeres. Entonces, Alicia, estoy feliz de que estés acá. Además, sos la hermana de un amigo mío, así que estoy también feliz por eso. Y no puedo poner, ahora yo no puedo poner aparece en mi pantalla solo Alberto, no apareces vos, pero debe ser un problema mío. No te preocupes. Sí, yo la veo. Ah, bueno. No te preocupes. Bueno, entonces muy bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecerle mucho estar acá. Hay algo que necesariamente, dos cosas que voy a agregar de mi currículum. Y por afecto, una, y por información otra. Una, por afecto, es que durante 10 años fui coordinadora en la Argentina de la Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del Cono Sur, cuya sede estaba en la Escuela de Salud Pública de la Fiocruz. Entonces estuve viajando permanentemente a Brasil durante esos 10 años y para mí fue una experiencia maravillosa trabajar con un montón de amigos y colegas de ahí. Y la otra es que yo en este momento formo parte de la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, de ALAMES, y entonces estamos permanentemente intercambiando las particularidades del COVID en los países de América Latina, y como toda epidemia, y acá sí voy a iniciar mi intervención. Antes quería hacerle una observación, que la voy a explicar, Alberto. No es lo mismo, eso porque alguna vez, cuando hice mi posgrado, lo hice en epidemiología. No es lo mismo medir muerte por millón de habitantes, que es medir mortalidad por COVID, que medir letalidad, que es medir la cantidad de muertes por la cantidad de infectados, porque la cantidad de infectados es una cifra que depende de la cantidad de detecciones. Entonces, en una de esas, en un país donde no detectan prácticamente nada,
te aparece una alta mortalidad, y en un país donde hay una gran cantidad de detección, una alta letalidad, y en un país donde hay una gran cantidad de detección, incluyendo muchos asintomáticos, te aparece una letalidad muy baja. ¿Sí? Entonces yo me guío mucho más por la cantidad de muertos cada millón de habitantes que por la cantidad de muertos cada cantidad de infectados, porque la cantidad de infectados es como decir la cantidad de gente con hipertensión. O sea, hay que tener un mecanismo de detección. De cualquier manera, es cierto que Chile tiene una baja mortalidad cada millón de habitantes, también es cierto. Sí. Y que el COVID tiene una evolución misteriosa en América Latina. Por ejemplo, es muy misterioso que Paraguay sea un país que está teniendo hasta el momento unas tasas de mortalidad y de morbilidad por COVID bajísimas, cuando su sistema de salud es catastrófico, la mitad de la población vive en situaciones en empleos precarios, y que la única explicación que encontramos hasta el momento es la cantidad de población rural que tiene, la baja densidad demográfica de las grandes ciudades. Pero algo más debe haber. Bueno, hecha esta salvedad, voy a entrar en el tema de la Argentina, aclarando inicialmente algo que ya quedó obvio en la explicación anterior, que es que una epidemia nunca, ni ahora, ni en el siglo XIV, fue exclusivamente un fenómeno biológico. Una epidemia es siempre un fenómeno social y político. En la Argentina, particularmente, dije recientemente en una exposición, nos tocaron 2 pandemias a la vez, y 2 epidemias. O sea, la epidemia de COVID llegó montada sobre una epidemia de sarampión y una epidemia de dengue, que era la más alta en décadas, y que fue producto de la desidia del gobierno anterior, digamos que además había suprimido el Ministerio de Salud y había producido un endeudamiento catastrófico. Y las 2 pandemias son la del COVID y la catástrofe del sistema financiero internacional en el momento en que la Argentina estaba con una deuda que ya prácticamente se significaba incosteable. Entonces, nosotros tenemos en este momento una batalla política, que es el COVID, que es política también, y tenemos otra batalla política, que es el debate sobre la renegociación de la deuda externa, que agudiza todos los monstruos y todas las tensiones políticas que se entremezclan con el COVID. Ahora no sé cómo pasar ¿Querés que te lo pase Alexis? Que te lo pase Alexis. Sí, que me lo pase el próximo, porque no sé cómo pasarlo. Alexis pasa para ella. Pero yo preciso que ela aperte el botón vermelho para parar de transmitir, entonces yo puedo transmitir. Aperta el botón para parar la proyección, por favor, Alicia. Rojo. El botón rojo, Alicia, apretá. Ahí está. Ok. Solamente un segundo. Ok. ¿Están viendo? ¿Puedes ver? Sí. Desde el principio, ahora necesitaría desde de datos. ¿Cuál es la slide? El 2. ¿Cuál necesitas, Alicia? No le quedó claro. El 2. Ok, ese está bueno. Bueno, la Argentina tiene una población total de alrededor de un poco menos de 50 millones de habitantes. Tenemos casi 17.000 casos confirmados y 541 muertos. La ciudad de Buenos Aires y el conurbano es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de casos, la mayor cantidad de muertes y el mayor problema de la ciudad, el mayor problema del país, eventualmente. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 8.200 afectados y 186 muertos, y 5.892 afectados y 222 muertos en la provincia de Buenos Aires, con lo cual alcanzamos la tasa de letalidad del 3,4, pero es la que yo comento, y una mortalidad de 11,5 cada millón de habitantes. O sea, son cifras que hasta el momento no son cifras catastróficas, atendiendo a las características de la población. Ahora voy a mostrar el estado en el cual estamos. Esto que ven acá, yo no lo puedo señalar, no tengo puntero,
Pero esto que dice uno es la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se concentra prácticamente la población más rica del país, y además ahí pagan sus ingresos brutos todos los dueños del campo, o sea, es la ciudad más rica del país, pero tiene asentamientos humanos, asentamientos que en Brasil dirían favelas y que nosotros llamamos villas. Las villas son asentamientos precarios donde están violados derechos, y a su vez, este es el conurbano bonaerense, lo que se llama los distritos que rodean la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, que en total tienen 13 millones de habitantes más, en total estamos hablando 14 de unos 17 millones de habitantes que interactúan permanentemente en lo que nosotros llamamos el AMBA, o Área Metropolitana de Buenos Aires. Todos los días, en un día normal, se desplazan millones de personas que vienen y van de la ciudad al conurbano bonaerense. ¿Puedo ver la siguiente? Esto ya más o menos lo expliqué. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, si se suma el primero y segundo cordón, son 17 millones. Concentra el 88% de los casos confirmados y el 75% de las defunciones. Es el área de mayor riesgo y de mayor dificultad de control. La próxima. La próxima. No, esta. ¿Qué políticas tomó el gobierno frente a la pandemia? Estamos hablando de un gobierno que había asumido en diciembre, después de ganarle las elecciones al gobierno anterior, que fue un gobierno de corte fuertemente neoliberal, que entre otras cosas había, como digo, hecho desaparecer el Ministerio de Salud, transformándolo en secretaría e iniciando una vez más un proceso de privatización del sector salud en Argentina, al cual se le retiró claramente una parte importante de los aportes presupuestarios. Pero la Argentina es un país federal, esto no necesito explicarlo en Brasil, que también lo es. Entonces cada uno de las provincias tiene también recursos propios en términos de cómo gestiona sus políticas, y el Estado Nacional, a lo largo de décadas de descentralización, tiene pocos inspectores propios en salud. Pero la política, el objetivo que se dio en el gobierno nacional fue un objetivo de aplanar la curva de la epidemia. Era básicamente aplanar la curva, bajar la curva de la epidemia, evitar que se desbordara como había pasado en Italia o España, para fortalecer los servicios y aprovechar ese periodo para fortalecer los servicios de salud, especialmente para fortalecer los servicios de salud para los sectores más pobres. Debo aclarar que en la Argentina la epidemia, como en la mayoría de estos países, entró por las clases medias y altas. O sea, llegó básicamente del exterior, por la gente que llegaba de vuelos, ya sea de vacaciones, trabajo, negocios, etcétera, provenientes de los países infectados. De hecho, la Argentina tuvo que hacer una política de repatriación de ciudadanos argentinos que habían quedado varados en el exterior por la pandemia, que fueron en total cerca de 25.000, y todavía está repatriando. Y la primera política, desde el 15 de marzo, o sea que llevamos ya 80 días, según dicen acá los opositores al gobierno, esta es la cuarentena, dicen ellos, más larga del mundo, de la historia, comenzó una política de aislamiento social preventivo, consistente en: se suspendieron las clases, se cerraron los grandes locales, se cerró todo tipo de actividad pública, recitales, cines, teatros, etc. Se necesitaba una autorización para circular para aquello que se consideró actividades esenciales, y se reguló el desplazamiento de la población de acuerdo a este tipo de cosas, con control policial, lo cual en algunos casos produjo algunas situaciones de violencia institucional, no muy notables al principio, porque la policía no tiene el hábito de atacar a personas de clase media, eso lo hace más bien con personas de sectores populares. Esta política se tomó así y después se fue regulando y modificándose por zona y por áreas según cómo evolucionaba la reproducción de los contagios en cada zona y en cada área, y de hecho tenemos en este momento
2 provincias que no tuvieron nunca ningún caso, que son Catamarca y Formosa, una provincia que no debiera tenerlos, pero se infectó a partir de una sola persona que hizo una fiesta fenomenal, y tenemos una ciudad con casi 2 millones de habitantes, que sin embargo tiene un buen control de la epidemia, que es Rosario, y Rosario la tiene porque tiene una histórica tradición de un programa de atención primaria de la salud muy bien asentado territorialmente, a diferencia de Córdoba, que es una ciudad equivalente, con la misma cantidad de habitantes y equivalente en cuanto a sus características, que está en este momento, después de haber abierto el aislamiento, tuvo que volver marcha atrás y volver a situaciones de cuarentena. Ahora, el sostenimiento del aislamiento comienza a producir desgaste, y este lo ha capitalizado la oposición de derecha, en parte. Este ha sido el último debate, ha sido que esto produce angustia, ya lo voy a explicar después, y también hay movimientos de corte bolsonarista, partidarios de romper la cuarentena, que ayer domingo hicieron una manifestación, no muy numerosa, pero lo suficiente como para que los medios de comunicación opositores al gobierno la mostraran mucho. Es una manifestación que decía que querían abrir que no... había de todo. Había algo que alegan la libertad individual de circular constitucional, que estaría violada porque no pueden andar por las calles. Alegan algunos con toda justicia las problemáticas económicas que para los pequeños comerciantes, etcétera, está produciendo esto, y algunos alegan que no existe la epidemia, y que no es cierto el virus, y que es una mentira que se hace para someter a los pueblos. O sea, tenemos de todo en esas pequeñas movilizaciones, pero hay mucho asusado en contra de la cuarentena, y mucho asusado desde la oposición. Por cierto que la definición es política. Hay básicamente 2 formas de abordar el problema. Una social, comunitaria, y otra que desprecie la pérdida de vidas para garantizar la ganancia de los grupos concentrados de poder. Toda esta tensión está agudizada por 2 elementos centrales. Una, que se está renegociando la deuda, y entonces, como siempre, hay grupos muy poderosos presionando sobre el gobierno, en parte porque buena parte de los bonistas, además, son grandes actores de la economía argentina, y el otro elemento central es el hecho de que esto le dio un soporte importante al gobierno recién elegido, con un fuerte reconocimiento al presidente por parte de la población, y esto complica políticamente a la oposición, que trata de recuperar sus espacios. En la Argentina no se decretó estado de sitio, ¿sí? O sea, no se ha violado el orden constitucional, y el Parlamento está empezando a funcionar ahora de manera virtual, pero hay una situación política complicada. Si volvemos para atrás el AMBA, yo se los explico. Es un momentito para atrás, para arriba. Alexis, anda para atrás. Al plano. La siguiente. A un plano a un mapa. Acá. La ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno afín con el gobierno anterior. Y todo el conurbano bonaerense tiene intendentes que la mayoría son del frente que gobierna actualmente, pero algunos no, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires es afín al gobierno actual. Y entonces hay que hacer acuerdos para un conglomerado urbano que tiene interacción constante. Hay que llegar a acuerdos entre fuerzas políticas distintas para tomar las medidas. Esto es una tarea política muy complicada, en la cual se juegan vidas. No es que la provincia puede decidir algo y dejar que la ciudad haga otra cosa. Pero de hecho, la ciudad de Buenos Aires descuidó mucho las villas, las zonas de asentamientos humanos de pobres, y es ahí donde se desplazó desde los ricos a los pobres la infección inicialmente. Pasamos de nuevo para donde estaba. No, para arriba. Las políticas. ¿Qué política se dio el gobierno frente a la pandemia? Una, aplanar la curva. La segunda fue amortizar el impacto en trabajadores, cuentapropistas y pequeñas y medianas industrias, con una
asignación que fue un ingreso familiar de emergencia que alcanzó a 10 millones de personas, que se suma a la asignación universal por hijo que ya existía y a otros beneficios sociales ya existentes, con el cual en este momento el 90% de la población argentina está recibiendo algún aporte del Estado, lo cual tampoco es suficiente para evitar el empobrecimiento que está produciendo la situación, porque a diferencia de otros países, por ejemplo Chile, nosotros no podemos pedir crédito porque estamos virtualmente en default, ¿no es cierto? Entonces estamos arreglándonos con lo que tenemos. Se suspendieron todos los desalojos de vivienda y los despidos, están suspendidos los despidos, y el Estado paga la mitad de los salarios a los trabajadores de industrias afectadas. Los empresarios pueden pedir que el Estado pague la mitad del salario. Y se le ofrece a los cuentapropistas o monotributistas créditos sin intereses para soporte de sus desarrollos. Y el otro elemento central fue fortalecer los servicios de salud y reforzar el área científica. Esta última había sido fuertemente deteriorada en la inversión, sin embargo tiene una tradición y de hecho la Argentina pudo en este periodo producir los reactivos. Entonces los estamos produciendo y ahora forma parte de uno de los 8 países que están en la red de investigación respecto a vacunas. El fortalecimiento de los servicios de salud también implica la preparación de todas las formas en las cuales se va a alojar a las personas con cuadros que no requieren internación médica, pero que requieren aislamiento y que no pueden hacerlo en su casa. Se está condicionando una buena parte de servicios en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires para eso. Pasamos a la siguiente. Alicia, tenés que ir resumiendo, para Sí. que pueda hablar Bernardo. Está interesantísimo, entonces, pero tenemos tiempo limitado, ¿entendés? Sí. Algunos aprendizajes. Más allá de que todo se centra en los respiradores y las unidades de terapia intensiva, los espacios donde se están teniendo mejores resultados son donde se articulan efectores de salud con movimientos sociales y un desarrollo importante del primer nivel de atención. La participación de los movimientos sociales, que son muy fuertes y los hemos heredado desde la crisis del 2001, ha tenido un efecto muy importante protector en la provincia de Buenos Aires. El sostenimiento del aislamiento comienza a producir desgaste, y esto ha capitalizado por la oposición de derecha y movimientos de corte bolsonarista partidarios de romper la cuarentena. La definición es política y se enfrentan estas dos formas. Vamos a la siguiente y termino, esto ya lo había dicho. La siguiente... el aislamiento y la salud mental, ya no voy a tener tiempo para explicarlo, lo trabajamos con algunas categorías como son duelo, esfuerzo adaptativo. Duelo quiere decir para todas las personas, y creo que esto es una característica del COVID a nivel mundial, todos sabemos que nada va a ser igual. Esto significa, todos sabemos que buena parte de lo que nosotros pensábamos de cómo iban a ser nuestras vidas está totalmente alterado. Esto significa un importante, y esto es un duelo, es un proceso de duelo, pero no necesariamente psicopatológico. Quiero prevenir una serie de estudios que están circulando que hablan de una pandemia de patologías mentales que vendrían como producto de la cuarentena. Incluso acá se llegó a decir en la Argentina un tsunami de enfermedades mentales. No son enfermedades, son procesos adaptativos que implican ciertos niveles de padecimiento y de angustia y forman parte de la vida, por decirlo de alguna manera. Obviamente hay y hubo que atender a grupos particularmente vulnerables como niños, personas mayores, personas aisladas, etc., y poblaciones de riesgo como mujeres y niños en hogares violentos, y cárceles, hubo todo un problema alrededor de eso, cárceles, instituciones totales, y entre ellos las instituciones psiquiátricas, que todavía tenemos 12.000 personas internadas y que son de altísimo riesgo, al igual que los geriátricos, que ya comenzaron a infectarse. Esas instituciones totales mostraron ser de altísimo riesgo en situación de epidemia. Otro factor, otro personal de riesgo en salud mental es el personal de salud trabajando en estas situaciones. Eso merecería, Alicia, casi un por ahí podemos aparte. retomar más este tema después acá en las preguntas, ¿entendés?
El último, los factores protectores tienen mucho que ver con políticas de cuidado, estatales y sociales, y con fomentar las formas de lazo social. Bueno, lo dejaría acá. Gracias, Alicia. Retomamos después en las preguntas algunas cosas sobre salud mental que no te dio tiempo para hablar más. Sí, ¿Qué no te importa. parece? Ahora, muchísimas gracias, súper interesante. Ahora está Bernardo. Oi, Bernardo. Muito bom que eu queria que você fale do diretor, que eu não falei do teu programa, da tua pesquisa, que eu não falei dele, que eu não sei pronunciar o nome. E também Pedro. você poderia colocar algo dos problemas que estão tendo na pesquisa no Brasil, tá? Sim, só um pouco, que eu estou tendo problema agora com o Zoom. Vocês estão me Que vendo? foi? Sim? A gente está vendo você. Sim, estamos lhe vendo e escutando. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora eu vou conseguir, só um pouquinho. Não sei o que houve aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com a apresentação. Deixa eu dizer uma coisa para os latinos que estão no público. Si ustedes, chicos, los colegas que están de Latinoamérica tienen problemas con el portugués, me escriben y yo les traduzco un poco por chat. Ok. Então, a pandemia começou em Brasil em final de fevereiro. Foi o primeiro caso notificado em Brasil, né? Como já falou a Alicia, né, a gente tem importantes grupos no Brasil, políticos, que se opõem totalmente, que negam a importância da pandemia. Tá? E, inclusive, eu fico triste até de saber que está acontecendo isso agora em Buenos Aires, né, Alice? Tá? Na Argentina, porque semanalmente tem demonstrações no Brasil de pessoas protestando contra os bloqueios, inclusive negando a pandemia, dizendo que é uma farsa, é uma invenção. Tá? E, inclusive, houve pessoas importantes nesse início que chegaram a dizer que a pandemia mataria menos que o H1N1, que se estava fazendo um estresse desnecessário. Bom, qual é a situação da Covid hoje no Brasil? Hoje o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos. A gente tem quase 500 mil casos confirmados. Na verdade, temos muito mais casos que isso. Tá? A curva mostra claramente, a gente vê que continua aumentando. A gente está longe de ter atingido o pico da pandemia. Tá? Em termos de óbitos, a gente tem quase 29 mil óbitos confirmados, que na verdade, eu vou mostrar depois um slide de uma análise que um aluno meu fez para Manaus. Provavelmente a situação é muito pior do que isso, né? Tá? Da Covid, dos óbitos. Bem, e sobre a pesquisa? Uma das questões, quando a gente fala de casos da Covid, tá? Quando a gente fala de notificações, a gente tem que tomar cuidado na comparação entre países por dois motivos, né? Primeiro, muitas vezes nessa comparação se olha o número absoluto de casos. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Vários grupos negacionistas no Brasil usaram por muito tempo como exemplo de sucesso, entre aspas, a Suécia. Usando o número total de óbitos e o número total de casos da doença. Tá? Mas, na verdade, quando a gente olha a incidência, ou seja, a gente divide o número de casos pelo tamanho da população, a gente observa que a Suécia tem muito mais casos, tanto casos quanto óbitos, do que países similares que fizeram políticas de restrição de distanciamento social. Tá? Bom, essa pesquisa começou no Rio Grande do Sul, porque, como eu falei antes, né, a gente, na verdade, quando fala de casos notificados da Covid, a gente está falando da ponta do iceberg, aquelas pessoas que
foram ao serviço de saúde e que foram diagnosticadas com a doença. Tá? A gente não tem uma real dimensão da magnitude da doença. Então, se fez inicialmente no Rio Grande do Sul, amostrando a população e fazendo testes rápidos, a partir disso, se passou, houve um contato com o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde se interessou em apoiar a pesquisa e nós conseguimos apoio para, então, fazer em 133 cidades do Brasil a pesquisa. Bem, essa pesquisa teve alguns problemas que eu vou mostrar mais adiante. Em função de todo esse negacionismo e, ao mesmo tempo, pânico na população, em muitos municípios, nós não tivemos apoio das autoridades locais, porque consideravam que, como a gente estava fazendo uma pesquisa para o Ministério, poderia ser que a gente fosse manipular os dados, até populações que, em alguns lugares, estavam em pânico, sendo, inclusive, relatados por algumas autoridades locais que eles não podiam assegurar a integridade física das equipes, uma vez que nessa cidade, por exemplo, os domicílios de pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus foram apedrejados, tá? Bom, então, mas a gente observou na pesquisa uma grande heterogeneidade da prevalência de infecção, ou seja, a proporção de casos positivos. No Brasil é de 1,4, no Brasil como um todo, tá? Mas a gente observa, por exemplo, que em Breves, que é um município que fica na ilha de Marajó, lá no estado do Pará, quase 25% da população já tem anticorpos para a Covid-19. Tá? O segundo município com maior infecção é Tefé, com 19%. Todos os Desculpa, posso te interromper um minuto? Sim. As pessoas que entraram mais tarde não sabem exatamente qual é a pesquisa, entende? As pessoas, sobretudo latino-americanas, que vocês medem. A gente mede, a gente usa um teste rápido que mede a presença de anticorpos contra a Covid-19, tá? Ou seja, que indica se as pessoas têm ou principalmente tiveram a infecção pelo coronavírus, tiveram contato com o vírus, tá? A gente observou que no Brasil como um todo esse percentual é de 1,4% da população, com grande variabilidade nessa proporção, tá? Ao contrário do que se acreditava, se falava muito que o vírus gostava do frio e não gostava do calor, parece que isso não foi contado para o vírus. E quando a gente observa o nível de infecção, a gente vê que dos 10 municípios com maior nível de infecção, todos estão localizados no norte ou no nordeste, sendo que em Breves, cerca de 25%, ou seja, 1 em cada 4 moradores da cidade de Breves, que fica na ilha de Marajó, no Pará, já tiveram infecção pelo coronavírus. Tá? Bom, as políticas de enfrentamento da pandemia. A gente tem tido uma grande variabilidade, uma grande heterogeneidade nessa política, passando por pronunciamentos oficiais de negação, enquanto o Ministério da Saúde apoiava a restrição. Tá? Os protocolos de distanciamento social são totalmente heterogêneos entre os estados. Alguns estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, como o nível de infecção anda baixo no Rio Grande do Sul e a capacidade de leitos hospitalares é adequada, segundo as autoridades, o Rio Grande do Sul tem um protocolo de flexibilização, vamos dizer assim, ou de liberação do distanciamento social. Enquanto outros estados, mesmo com níveis mais elevados e com a sua rede de atenção hospitalar mais comprometida, aparentemente estão adotando políticas similares, tá? Provavelmente em resposta a essa pressão de certos grupos econômicos e políticos pela liberação. Tá? A gente não tem, na verdade, um protocolo único nacional que guie essa política de liberação. Sendo que em algumas áreas a gente, na verdade, sequer está na descendente da curva. Então, é extremamente precoce isso.
Tá? Sobre a testagem, é a mesma coisa. A gente não tem uma política nacional única. No início isso também, mesmo em alguns lugares, foi mudando ao longo da pandemia. Por exemplo, alguns estados no início apenas faziam o teste em pacientes hospitalizados graves. Depois se flexibilizou e, na verdade, hoje tem uma expansão da testagem, mas muito pela atenção da rede privada, não da rede pública. Tá? Sobre a pesquisa, então, a gente conseguiu, em grande parte dos estados, fazer grande parte das entrevistas, mas em função de problemas políticos, em alguns estados nós conseguimos fazer muito poucas entrevistas. Em alguns estados, por exemplo, apenas 26% das entrevistas previstas foram realizadas. Tá? A questão do distanciamento social. Quando a gente olha o distanciamento por estado, a gente vê, isso é dados da pesquisa, que em alguns estados, menos da metade da população relata que está seguindo as orientações governamentais no que diz respeito ao distanciamento social, enquanto que outros estados, isso aí chega a mais de 2/3 da população. Bernardo, como as pessoas não conhecem as siglas, os latino-americanos falam que estados têm mais e qual menos. Tá bem. Os estados com maior cumprimento ou adequação das regras de distanciamento social seriam Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que são estados do Sul e do Sudeste. E os menores níveis estão nos estados de Alagoas, Maranhão, que inclusive, em função do agravamento da pandemia, decretou recentemente na sua capital um lockdown completo. Né? A cidade estava com acesso proibido à cidade. Tá? E as pessoas deveriam ficar em casa. Quando a gente vê o percentual de entrevistados que relatam estar saindo de casa diariamente, a gente observa um maior percentual no sul do Brasil. Isso, em parte, pode ser fruto das mudanças nas políticas de saúde, tá? Nas políticas de orientação, porque o sul já está liberando certas atividades comerciais e de trabalho, enquanto que no norte esse percentual é um pouco menor. Tá? Esse é o mapa do Brasil e isso é um dado do Inloco, que é um instituto de pesquisa que usa dados de celular. A gente observa por aqui que, usando os dados de celular, as menores níveis de adesão ou de cumprimento do distanciamento social estariam no centro-oeste. Tá? Mas, mesmo assim, baseado nos dados deles, os níveis não são adequados. Quando a gente vê o grau de isolamento, tá? A gente observa que no início da pandemia, até quando não havia ainda orientação, esse percentual era baixo, tá? O que é esperado. Final de março, começam as políticas de restrição ou de lockdown. A gente atinge 60%, que é o esperado. E assim vai até um pedaço de abril. Tá? E hoje, a média nacional é 42%, que é baixo. E isso preocupa, porque a gente está num cenário onde a epidemia ainda não está controlada. Tá? Pelo contrário, está em expansão. Tá? E aqui a gente vê o índice de isolamento social de estado. Aqui, esse índice é baseado em dados de celular, então eles têm resultados um pouco diferentes, e a gente vê que os estados de Amapá, no norte, Alagoas, no nordeste, Acre, norte, Pernambuco, nordeste, tá? E Ceará tem os maiores indicadores de isolamento, tá? E os menores estão no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Goiás, que são estados que hoje têm baixa incidência da doença. Tá? As mudanças na política de testagem. Então, como eu falei antes, a gente tinha, no início, regras mais rígidas para a realização do teste, que mudaram em alguns lugares para maior flexibilidade, sendo que em alguns lugares, na verdade, essa flexibilidade é via a rede privada, pagando, e pagando, em alguns casos, caro. Tá? Isso leva a grandes diferenças na subestimativa do nível da doença. Dependendo da cidade, como a gente tem a estimativa da proporção de infectados baseado nos dados da pesquisa, a gente, para cidades onde teve
mais de 2% da população infectada, nós calculamos a diferença entre a nossa estimativa e a estimativa oficial. Houve uma grande heterogeneidade, variando de 7 vezes a 200 vezes, no caso de alguns municípios do norte do Brasil. Desculpa, e no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro eu não me lembro, mas não foi alta a subestimativa, tá? E, finalmente, sobre a questão da mortalidade, o que a gente observa, tá? Isso aqui, em preto, é a razão da mortalidade dos óbitos observados em 2020 em relação a 2019. E, mais claro, a razão da mortalidade em 2019 por 2018 por semana epidemiológica em Manaus. O que se observa? Na semana 11, semana 12, tá? Baseado no observado no ano anterior, o número esperado e observado no ano seguinte era próximo, tá? A partir da semana 13, que é quando começa a epidemia em Manaus é uma das cidades onde, inclusive, o sistema de saúde entrou em colapso, tá? Chegaram as UTIs a estarem com lotação total, tá? O que a gente observa? Que o número observado aumenta muito, chega a ser quase 5 vezes maior do que o observado no ano anterior. Ou seja, a gente tem um excesso de mortalidade. Mortalidade essa, provavelmente, tá? Grande parte desses óbitos por Covid, que não foram identificados como sendo por Covid, além, é claro, daqueles óbitos atribuídos à falência do sistema de saúde. E também isso é outro problema. No momento que o sistema de saúde entra em colapso, doentes com outras patologias deixam de ser atendidos. Tá? Era isso. Obrigado. Você já teria que ir resumindo, porque fica meia hora para, Sim. menos de meia hora para a discussão. Não, já acabei. Obrigada. Bom, temos bastante perguntas, algumas que não estão orientadas por cada pessoa, então vou fazer gerais. Tem uma para a Alicia. Alicia, no pudiste hablar mucho de la salud mental, y entonces le están preguntando acá. Espera, que no la encuentro. Si podrías hablar un poco más acerca de los efectos mentales de la pandemia. Alicia. Sí, los efectos, yo he estado revisando investigaciones de muy distinto tipo y en realidad prefiero utilizar categorías como sufrimiento psíquico que psicopatologías, ¿no? Recientemente se hizo un estudio con una herramienta de screening norteamericana que nunca se ha usado con otra gente que con estudiantes de Harvard, y sacaron la conclusión de que estábamos todos bravísimos mentalmente por culpa del encierro. Yo no creo en esa investigación, yo creo que hay un sufrimiento psíquico importante, que una parte del sufrimiento es inherente a la condición global de la pandemia, el temor a la muerte de los adultos mayores por parte de los familiares. Hay una parte que tiene que ver con el aislamiento, la dificultad de contacto con el otro, la dificultad del contacto corporal, el problema del encuentro. Hay una parte que tiene que ver con obviamente las personas que pierden el empleo, que pierden la seguridad económica, y hay una parte del sufrimiento que es desamparo directamente, que es el sufrimiento de las poblaciones desamparadas que se ven expuestas a un riesgo para el cual no tienen ninguna elemento para enfrentar. Asombrosamente, las personas que estuvieron en internaciones psiquiátricas, que están ahora atendidas ambulatoriamente, y que mantienen sus tratamientos, están muy bien. Da la impresión que las personas que nosotros en épocas normales consideramos enfermos mentales están mejor preparados para enfrentar esta situación que los que en condiciones normales consideramos no, sanos, salvo a condición de que estén atendidos, que se les sea provista la medicación que necesitan y que tengan una red social de soporte. Los que están internados en los hospitales psiquiátricos están sufriendo mucho porque están aislados. O sea, no solo no pueden salir, sino que ya no pueden entrar sus familiares, ni los talleristas, ni nada.
Después tenemos el problema de los niños, que llevan 80 días encerrados sin ir a clase y sin entrar en contacto con los adultos, con otros adultos que no sean sus padres, y con otros niños, y que recién ahora se nos ha autorizado salir un día a la semana. Y tenemos el problema de las personas que no manejan tecnologías, y que entonces eso marca una línea divisoria, es como un analfabetismo brutal en términos del contacto con los otros, y de la soledad en las situaciones de aislamiento. Es larguísimo sobre eso, estamos escribiendo sobre eso y estudiándolo, pero los efectos a mediano y largo plazo me gustaría no hacer demasiadas hipótesis, porque no soy catastrofista, no pienso que alguien preguntó si esto iba a tener efecto en las movilizaciones sociales, pienso que no necesariamente. Acá tengo una pregunta más que es así. Mira, La que angustia. quería pasar a una pregunta Sí. para Alberto porque nos quedan 15 Sí. minutos nada más. ¿Puede Lo de ser? Rosario, una sola cosa, lo de Rosario tiene 15 o 20 años de trabajo en la atención primaria de la salud y territorio. Y entonces tiene una organización, una capacidad de organización preventiva que no tenemos en otras zonas, en otros servicios de salud de la Argentina, incluso. Ok, gracias Alicia. Alberto, tenés unas preguntas. Voy a tratar de unir preguntas. Alberto, ¿estás ahí? Porque tuvo un problema, me avisó que tuvo un problema en la rectoría. No sé si está. ¿Estás? No estás Alberto, respondiendo. ¿estás? Alberto, no estás a responder. Bueno, entonces él tuvo un problema con la rectoría de la universidad y tuvo que salir un minuto. Había otras. Una para Bernardo. Bernardo está preguntando aquí, os dados do isolamento social está visto en dois gráficos que parecem que não são contrastantes. O Rio de Janeiro aparece num gráfico como tendo alto isolamento social e no outro como muito baixo. E então a pergunta é se isso se deve a que no primeiro gráfico se trata de autodeclaração, tá? Sim. Na verdade, o problema, isso é um problema de quando a gente avalia isolamento social. Não só a autodeclaração, como também o uso dos dados de celular. Porque esses dados de celular indicam que a pessoa está se movendo, né? Mas, muitas vezes, eu posso não me mover muito e sair do isolamento social, tá? E a pergunta, na verdade, também ela avalia o quanto está saindo em relação ao que o Estado está cumprindo, o Estado está exigindo. Então, por exemplo, se o Rio de Janeiro flexibiliza, né, eu posso estar saindo obedecendo o que o Estado está me autorizando a fazer, né? Tá? Esse é um problema. É um problema porque hoje, na verdade, no Brasil, como eu disse, a gente tem uma heterogeneidade enorme nessa questão do isolamento social. Enquanto, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul não restringe a circulação, restringe algumas atividades econômicas em alguns horários, certo? Mas eu não estou obrigado a estar em lockdown total. Algumas cidades do norte do Brasil estão implementando lockdown completo. As pessoas têm que ficar, teoricamente, em casa, né? São Luís, inclusive, recentemente, São Luís do Maranhão, a ilha estava cercada, fechada. Todos os acessos à ilha estavam fechados, né? Tá? Então, também a gente tem que ter esse cuidado quando a gente olha os dados, que muitas vezes eu posso estar fazendo o isolamento social, que é o isolamento que as autoridades estão dizendo que eu tenho que fazer. Ok, obrigada. Ahora hay otra para vos, Alicia. Si esta pandemia de falta de salud mental puede alterar la conducta de participación política de la población. Es una buena pregunta, difícil de contestar, sí, pero porque se instrumenta políticamente. Ahí apareció el debate de la angustia. El debate de la angustia vino porque un personaje de la televisión, un locutor de la televisión, se largó a llorar en público diciendo que extrañaba a sus sobrinitos, que no podía ver a sus sobrinitos.
Este es un sentir muy importante, es la gente que no puede ver a sus nietos, por ejemplo, las personas mayores que no pueden ver a sus nietos. Esto a su vez produjo una aparición del tema de la angustia en una pregunta que le hicieron al presidente, dentro de la locutora de un canal de televisión que es de los que tratan de que se levante la cuarentena. Entonces, y el argumento sería el sufrimiento de la salud mental. A mí voy a decir algo que lo digo como persona que trabaja en la salud mental. No toda angustia es negativa. No se vive sin angustia y no se vive sin dolor. Solamente el neoliberalismo inventó eso de la felicidad 24 horas diarias y que si estás enfermo, que si tenés una infelicidad estás enfermo. Esta es una situación mundialmente catastrófica. Todos lo sabemos. Y no sabemos cómo va a afectar nuestras vidas particulares. Y en algunos momentos, y hay algunas cosas que tenemos que saber que no pueden volver a ser más así. Una mega ciudad puede pasar esta epidemia, la próxima puede ser peor, porque estas se van a repetir. Sabemos que esto no es un accidente histórico lo que está pasando. Es un producto de cómo la sociedad humana está relacionada globalmente entre sí con la naturaleza. Claro. Entonces, ahí acá hay una general. Yo digo, angustia no es necesariamente enfermedad. Angustia puede ser un motivo para tomar decisiones, y esas decisiones pueden incluir o conductas realmente disparatadas o conductas solidarias en relación al otro, colectivas, etc. Alicia, acá hay una que se engancha con lo que estás diciendo, y que es tanto para vos como para Bernardo, que pregunta cuál es el gran impacto que va a haber de la pandemia sobre los sistemas públicos de salud en nuestros países. O sea que sería para los tres, pero Alberto no puede estar. ¿Quién quiere? No sé si Bernardo, vos quieren. Eu acho ¿Entendió? que sim. Um impacto foi que a gente está observando nas medidas de mortalidade, impacto a curto prazo. Com o sistema de saúde sobrecarregado, a gente tem observado mortes, óbitos, não só no Brasil, mas em outros países também, por outras doenças que não são diretamente ligadas à Covid-19. Mas, obviamente, são consequência dessa falência do sistema. Tá? Ao mesmo tempo, eu vejo que no momento que se discutia muito a privatização dos serviços, e inclusive se falava muito a privatização do sistema único dos sistemas de saúde, né? Essa pandemia acaba mostrando a importância do sistema público de saúde, né? Tá? Porque, em um certo sentido, os problemas que nós tivemos, aí eu vou falar do Brasil, que eu conheço, né? Em testes, por exemplo, né? Atrasos em testes. Em testagem? Por que aconteceu isso? Porque vários dos aparatos públicos estavam sucateados, não estavam equipados, prontos para darem uma resposta rápida. Então, houve um atraso. Né? Um atraso por quê? Porque o sistema estava sucateado. Né? Alicia, obrigada, Bernardo. Alicia, ¿quieres retomar la pregunta? Sí, hay algo que le quiero decir a Bernardo. Hay vidas que salvó en la Argentina, hay vidas que las salvó no del coronavirus, sino de otras muertes, del confinamiento, el aislamiento. Por ejemplo, redujimos a la mitad la mortalidad por accidentes de tránsito. Ah, sí. Y la mortalidad por accidentes de trabajo. O sea, hay algo que como que la epidemia es como que barre, desnuda y pone algo así en escena. Está en escena absolutamente la necesidad de sistemas públicos únicos de salud, porque efectivamente si no se sabía, nosotros ya lo debiéramos saber porque nos pasaron otras crisis, el sistema de seguridad social, cuando aumenta el desempleo, cesa de cubrir a los que van quedando fuera del sistema, y el sistema privado, cuando no se puede pagar, no se accede. Entonces, el único sistema que garantiza una respuesta organizada frente a una situación como esta son los sistemas públicos. O sea, Brasil estaría mucho peor si no tuviera el SUS, aún en las condiciones en que tiene el SUS. Sí.
O sea, y Uruguay tiene la herencia de haber desarrollado un sistema durante estos años y que no ha podido modificar en 3 meses. Y de alguna manera esto por lo menos ha quedado absolutamente en evidencia. ¿Cómo después se juegan las fuerzas políticas para que una población logre un sistema único y de acceso gratuito de salud, garante de la salud como derecho? Eso lo veremos, porque eso es una jugada de ajedrez, eso no lo podemos predecir. Lo que va a pasar con el sistema no podemos predecir. Claro. Estamos teniendo muestras muy claras de que el sector privado no respondió, y si personalmente yo, que tengo un seguro privado caro, si me hubiera enfermado ahora y acá hubiera un pico epidémico como hay en Brasil, probablemente no tengo cobertura. Tampoco. Porque los sistemas de las camas de terapia intensiva son caras y siempre las tienen al límite, las tienen utilizadas en alta, la idea de rentabilidad hace que no las tengan vacantes nunca. Entonces, el sistema privado no tiene oferta de camas de terapia intensiva para situaciones de emergencia, porque no las tiene, porque no las puede tener, porque su naturaleza es que si tiene una inversión, tiene que retener ganancia por esa inversión, ¿no es así? Ok, gracias Alicia. Francisco, ¿cómo estamos de tiempo? Francisco. Bom, ele não responde. Então, Francisco... Pode estender um pouquinho mais. Mas você tem perguntas do Facebook? Tem perguntas do Facebook ou não? Não. Bom, então tem outra para Bernardo. ¿Poderia dar mais informação, Bernardo, sobre a amostra de domicílios selecionados pela pesquisa? Há um cadastro próprio? Não. O que nós fizemos foi, como havia necessidade de ter os resultados muito rápidos, tá? Nós escolhemos as capitais dos estados e as cidades sedes de regiões intermediárias do IBGE como sítios sentinelas da situação que estava acontecendo da Covid. E nesses municípios nós sorteamos setores censitários que são definidos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? E nesses setores nós sorteamos alguns domicílios para serem visitados, totalmente ao acaso. Não usamos cadastros, porque a gente não tem um cadastro nacional único de moradores, tá? Obrigada, Bernardo. Eu acho que a gente já teria que ir fechando, não? Eu tomara que eu tenha pegado todas as perguntas. Acho que algumas eu não fiz, porque a Alicia cobriu igual, sobre o sistema de Rosário. Deixa eu dar uma olhada, que não quero pular perguntas. Não, o restante são como felicitações para vocês todos, que eu compartilho. O resto de los comentarios son felicitaciones para los tres de ustedes. Y Obrigado. También mostrando que hay, diciendo que hay muchas convergencias y divergencias entre nuestros países y que es muy bueno poder hablar de ellas, ¿no? Es el tipo de comentario. Ok. Então, Francisco, eu gostaria de convidar agora a Ana Célia e a Teresa, não sei se quer falar, mas a Ana Célia sim. Liliana, só uma dúvida que surgiu aqui, que é uma pergunta, inclusive, da Mariana, para o Bernardo, só para bem rápido. Se tem um período previsto para a conclusão da pesquisa? Bem, a segunda onda da pesquisa nacional, porque essa pesquisa, na verdade, ela foi planejada em fazer em 3 ciclos. O primeiro ciclo a gente terminou, tá? O segundo ciclo, a segunda onda, deve ocorrer nesse final de semana, e a terceira onda daqui a 3 semanas. Tá? Então, vamos dizer assim, até o final do mês a gente tem a pesquisa nacional encerrada. Perfeito. Era isso. Eu queria pedir permissão, que eu acho que eu já tenho, Alicia e Bernardo, para passar os papers, os vídeos que vocês mandaram, para passar, Alicia, os vídeos que temos tuyos para os estudantes e a gente participante do seminário. Não há problema, não?
No, Ninguno. sin Yo problema. tengo un canal de YouTube y algunos videos están en otros canales porque pertenecen a otros canales. Pásame el link Bueno, del canal, porque yo he visto videos tuyos, pero no tengo el link del canal. bueno. Y si tenés papers también. Y Alberto, Sí. Alberto no, Bernardo, eu tenho os papers, os artigos da pesquisa están conmigo y con Francisco, que también, no sé, Francisco, podemos pasar para las personas que se interesen, ¿no? Sí. Como pasó tan Exatamente. rápido lo de salud mental y quedó la gente interesada, hay un pequeño texto que acabo de publicar en la revista de Soberanía Sanitaria. Sí, mandame, por favor. Todo lo que puedas mandarme de eso, encantada. Entonces, quiero primero agradecerles mucho a los dos, y Alberto tuvo este problema que se súper disculpó, pero dice que todos los textos de él, os textos dele están disponíveis para vocês, e também se vocês querem fazer perguntas e mandar para ele, não tem problema, porque se sentiu muito mal que foi chamado pela reitoria em cima da hora, entende? E ele adorou estar aqui, então está como se sentindo mal por isso, mas eu disse que fique tranquilo, que a apresentação foi ótima, não foi? De todos, muchas gracias. E a Ana Célia quer dizer alguma coisa, e depois temos que passar, Francisco, a informação sobre o próximo seminário, né? Ana? Isso, eu queria, claro, agradecer aos 3 palestrantes, mas queria começar agradecendo a Liliana, que não só teve a iniciativa, mas que foi capaz de conceber essa sessão tão interessante e tão cheia de coisas novas, né? de novidades. Né? E claro, vocês foram excelentes, as 3 exposições foram muito boas, mas o que eu gostaria de enfatizar nesse momento é pedir a vocês, não só que os papers, não só o trabalho que vocês têm feito, que acho que isso gerou um interesse muito grande em todas essas pessoas que estão aqui, e aqui tem vários amigos que estão assistindo, muito queridos, né? Mas também que a gente, de alguma maneira, continuasse essa conversa. Eu sinto sempre uma certa frustração com essas sessões que são excelentes, e eu sempre sinto muita vontade, acho que é possível a continuidade dessa interlocução, seja através de algum projeto especial de pesquisa ou de uma interlocução que continue daqui para frente e que começa exatamente com a publicação desse seminário, né, disso nas redes, né? Mas também dos papers. Mas eu acho que mais do que isso, vamos além disso, vamos combinar de fazer mais coisas juntos, aqui no Programa de Políticas Públicas, Estratégias de Desenvolvimento, no Instituto Nacional de Políticas Públicas, Estratégias e também no Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Eu acho que nós temos aqui... Ana, só queria agregar para Alicia que tem pessoal da Fiocruz que veio a ver a ela. Vino gente de la Fiocruz para verte, que yo me olvidé de decirlo eso, Alicia. Hay varios de la Fiocruz, de tus ex-colegas. Mas eu acho que é isso, é que isso seja um ponto de partida, que daqui a gente possa continuar nessa interlocução, nessa conversa que foi tão produtiva hoje. Foram excelentes as exposições, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada aí e também aos que estão nos assistindo. São muitos. Obrigada, Ana. Francisco? Bom, queria também agradecer a todos mais uma vez. Gostei muito, acho que todo mundo aqui fez diversos comentários no chat e agradecendo a palestra. Então, mais uma vez, Bernardo, Alicia, e transmita também ao Alberto a nossa mensagem, Liliana. E aí eu gostaria de encerrar anunciando que a gente vai manter, por iniciativa também da professora Liliana, que tem nos ajudado bastante esse mês, vamos manter essa conexão com a América Latina. Daqui a 15 dias, vamos ter mais um debate sobre a pandemia na América Latina, com a presença da professora Isabel Portagaray, do Uruguai, a Graziela Zucoloto, que é brasileira, é uma pesquisadora do IPEA, e o Marcelo Cavarizzi,
Aqui está Carvalho. Bem, e que é um pesquisador argentino que vai falar sobre Argentina, México e Colômbia para a gente aqui. E depois, 15 dias depois, nós teremos uma sessão também interessante sobre o Covid, a pandemia do Covid na Europa, né? Onde teremos também pesquisadores importantes, como Benjamin Coriat, e professores também de outras universidades. Então fica aí o convite para que os nossos ouvintes, nossa audiência, compareça mais uma vez nas próximas 2 sessões do nosso seminário. Muito obrigado a todos. Eu acho que a gente pode encerrar se a Alice, o Bernardo ou a própria Liliana não tenham algo mais para comentar. Não, eu quero só reforçar a fala da Ana Célia, que a mim me interessa muito, Alicia, a fazer coisas com você, fazer coisas contigo sobre saúde mental e mulher, nessa área e dentro do programa. E com Bernardo, tem muitas pessoas também que querem colaborar com você. Sim. Com Alberto se lo voy a decir después. Lo que pasa es que Alicia está con mucha cosa en este momento, por eso no dice nada. Alicia es una figura pública muy activa, que está muy activa, vinculada con el gobierno actual y muy activa. ¿No es así, Alicia? Mi vinculación con el gobierno actual es periférica en términos de funcionario. No tengo, sí. Lo que pasa es que tengo... o de consultora, ¿no? De consultora en algunas cosas. Estoy en una línea de consultora y en realidad yo hace más de 14 años que formo parte coordino el equipo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, pero hace más de 14 años. Claro. En la Secretaría de Derechos Humanos. Pero sí, todos los cargos, lo que podríamos decir es que tengo soy consultada por cuestiones del gobierno actual y lo he sido anteriormente, por eso vos me digas con el tema de mujer, por la ley de aborto, por el debate de la ley de aborto, el debate de adopción, etc. Ok. Bueno, seguimos en comunicación. E com Bernardo também. E acho que seria bom, Bernardo, você mencionar o diretor-geral da pesquisa, que é o reitor da universidade, não? Sim, o professor Pedro Alau, que ele é epidemiologista também e reitor da Universidade Federal de Pelotas. Tá. Muito obrigada a todos. Então, eu já calei a boca. Obrigada, Ana, pelas parabéns. Obrigada, gente. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. E obrigada, Francisco, a Mariana e a Alex, que eu já falei obrigada, não? Tchau, pessoal. Beijo, Obrigado. gente. E se cuidem. Bernardo, fue un gusto compartir. Tchau. Hasta luego. Tchau. Tchau, vou encerrar a sala.